Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy traemos un tema que a muchos de ustedes les encanta, algo lleno de drama, romance y una historia que nos ha conmovido a todos. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más queridas de Turquía, y a explorar cómo su amor, que parecía haberse apagado, resurgió de las cenizas como un verdadero terremoto de pasión tras una tragedia. Si han escuchado bien, hablaremos de cómo la vida, a veces, nos sorprende con giros inesperados, poniendo a prueba nuestras emociones y fortaleciendo nuestros lazos. Si son fanáticos de estas dos personalidades, de las telenovelas turcas o simplemente les encanta una buena historia de amor que supera obstáculos, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, recuerden darle ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Su apoyo significa el mundo para nosotros. La historia de Hande y Kerem es una de esas que nos recuerdan que la vida real a veces supera a la ficción. Conocidos por su química explosiva en la serie Sen Kalkapm, su relación traspasó la pantalla y conquistó los corazones de millones de fans alrededor del globo. Pero como en toda buena historia, hubo momentos de altos y bajos, de felicidad desbordante y, sí, también de dolor y separación. Hoy vamos a desgranar cómo tras un periodo de distanciamiento, un evento trágico en la vida de uno de ellos, o tal vez ambos, actuó como el catalizador que reavivó esa llama que parecía haberse extinguido. Imaginen la intensidad de las emociones, la fragilidad humana ante la adversidad y cómo, en medio de la tormenta, resurge la fuerza del amor verdadero. Primero, recordemos ese inicio tan mágico. Hande Erçel, la deslumbrante y carismática actriz que conquistó a todos con su papel de Eda YLDZ, y Kerem Bürsin, el apuesto y talentoso actor que dio vida a Serkan Bolat. Su complicidad en pantalla era innegable, una chispa que prendió rápidamente y que los seguidores esperaban con ansias ver fuera de los sets de grabación. Y así fue, su relación se hizo pública, llenando las redes sociales de momentos tiernos, viajes y declaraciones de amor que parecían sacadas de un cuento de hadas. Se convirtieron en la pareja de moda, en un referente de amor juvenil y apasionado. Sus fans, a los que llamaban cariñosamente Hande Kerem, o Erem, vivían cada uno de sus pasos, apoyándolos incondicionalmente. Sin embargo, como decíamos, la vida no es lineal. Tras un tiempo de relación pública y aparente felicidad, surgieron rumores de distanciamiento. Al principio eran solo susurros, pero poco a poco se fueron confirmando. La noticia cayó como un jarro de agua fría para sus seguidores, quienes no podían creer que esa pareja tan perfecta estuviera pasando por una crisis. Las razones, como suele suceder en estos casos, no se hicieron públicas con detalle, lo que alimentó aún más la especulación. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de la presión mediática. Un cúmulo de factores que, sumados, llevaron a la ruptura. Fue un momento difícil, no solo para ellos, sino para la legión de fans que los admiraban y esperaban un futuro juntos. La ilusión se desmoronó y dejó tras de sí un sentimiento de nostalgia y tristeza. Pero aquí es donde entra la parte más intrigante de nuestra historia. El tiempo pasó y aunque cada uno siguió con sus proyectos individuales, la conexión entre Hande y Kerem, por la naturaleza de sus trabajos y la intensidad de su relación pasada, seguía siendo un tema de interés. Y entonces ocurrió algo. Un evento que sacudió los cimientos de la vida de muchas personas, incluyendo, presumiblemente, a nuestros protagonistas. Y no hablo de cualquier evento, sino de una tragedia que, de forma inesperada, volvió a unirlos o al menos, a hacerlos cruzar sus caminos de nuevo. Estamos hablando de la devastadora tragedia que azotó Turquía y Siria a principios de 2023, los terremotos. Un evento que dejó a millones de personas sin hogar, sin seres queridos, sumidos en un dolor inimaginable. En momentos de crisis tan profunda, las prioridades cambian, las barreras caen y lo que realmente importa sale a la luz. Y en este contexto de desolación, el amor, la amistad y la empatía se convierten en fuerzas vitales para la recuperación y la esperanza. Es aquí donde nuestra teoría entra en juego, basada en observaciones indirectas y el instinto de muchos de sus seguidores. Tras los terremotos, vimos a Hande y Kerem involucrados activamente en las labores de ayuda. Ambos mostraron un compromiso admirable participando en campañas de recaudación de fondos, visitando zonas afectadas y ofreciendo su apoyo incondicional. Fue durante estas acciones, compartiendo el mismo espacio y la misma causa, que muchos intuyeron un reencuentro.
Las redes sociales se llenaron de imágenes y vídeos de ellos juntos en eventos benéficos trabajando mano a mano. Y lo que más llamó la atención, más allá de su participación en la ayuda humanitaria, fue la aparente calidez en su interacción, una cercanía que parecía haber regresado. No se trataba de una simple coincidencia profesional. La forma en que se miraban, la manera en que conversaban, la complicidad que volvía a aflorar, todo sugería que algo más profundo estaba sucediendo. La tragedia, en su crueldad, parece haber actuado como un espejo, reflejando lo verdaderamente importante en la vida. Ante la fragilidad de la existencia, la necesidad de apoyo, de consuelo, de esa persona que te entiende sin necesidad de palabras, se vuelve primordial. Muchos especulan que al enfrentar juntos el dolor y la devastación de los terremotos, Andy y Kerem recordaron la fuerza de su vínculo. Quizás se dieron cuenta de que lo que compartían era más valioso de lo que habían dejado ir. La vida les dio una segunda oportunidad, no solo a ellos como individuos para sobreponerse a la adversidad, sino también a su relación para renacer. Y este renacimiento, alimentado por una experiencia tan conmovedora y transformadora, es lo que nosotros llamamos ese terremoto de amor. No un terremoto destructivo, sino uno que derriba las viejas barreras, que sacude los cimientos de sus vidas para construir algo más sólido, más profundo y sobre todo, más auténtico. Las especulaciones se intensificaron cuando, poco después de su activa participación conjunta en las labores de ayuda, empezaron a surgir avistamientos de ellos juntos en momentos más privados. Fotos borrosas, rumores en las revistas de corazón, pero siempre con ese tinte de esperanza que sus fans anhelaban. Poco a poco esas pequeñas pistas se fueron sumando, tejiendo la narrativa de un posible regreso. Y aunque ellos, hasta el día de hoy, mantienen una postura discreta sobre su relación, la evidencia visual y la intuición de sus seguidores apuntan claramente hacia una reconciliación. Este fenómeno de renacimiento de la pasión tras una crisis, especialmente una de magnitud tan devastadora como los terremotos, es algo que hemos visto en muchas historias, tanto reales como ficticias. La adversidad tiene una forma peculiar de recalibrar nuestras perspectivas, de hacernos valorar lo que realmente importa. Y cuando se trata de amor, esa recalibración puede ser increíblemente poderosa. Imaginen la situación, ambos comprometidos con la ayuda, presenciando el sufrimiento humano, la resiliencia de las personas y, al mismo tiempo, la fragilidad de la vida. En ese contexto, las viejas rencillas, los malentendidos o las diferencias que pudieron haberlos separado, seguramente se desvanecieron ante la inmensidad de la tragedia. Lo que quedó fue el apoyo mutuo, la comprensión y, probablemente, un profundo respeto renovado. Es posible que al ver al otro en su faceta más solidaria y humana, hayan redescubierto esas cualidades que los enamoraron en primer lugar. Quizás se dieron cuenta de que esa conexión que compartían era algo que merecía ser cuidado y protegido, especialmente en un mundo que de repente se mostraba tan vulnerable. El amor, en su forma más pura, puede ser una fuerza de sanación y un refugio en los momentos más oscuros. Y esto, estimados espectadores, es lo que creemos que ha sucedido con Andy y Kerem. Su pasión, quizás se había enfriado bajo el peso de las circunstancias, ha sido reavivada por la fuerza de la vida, por la necesidad humana de conexión y por el impacto de una tragedia que, paradójicamente, los ha acercado de nuevo. Es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y de la poderosa fuerza del amor que, cuando es auténtico, puede superar cualquier obstáculo y resurgir más fuerte que antes. Claro está, sin declaraciones oficiales contundentes, siempre habrá un velo de misterio alrededor de su relación. Y eso también es parte de su encanto, ¿no creen? Pero lo que sí podemos afirmar es que su historia nos inspira. Nos enseña que las segundas oportunidades existen, que el amor puede ser un motor de cambio y que incluso en medio de la adversidad más profunda, siempre hay espacio para la esperanza y para la reconstrucción. Para concluir, hemos explorado cómo la historia de amor entre Ander Erzel y Kerem Bürsin, marcada por un inicio deslumbrante y un posterior distanciamiento, parece haber encontrado un nuevo capítulo, impulsado por la solidaridad y la conexión humana tras los devastadores terremotos en Turquía. Hemos reflexionado sobre cómo las tragedias pueden actuar como catalizadores, reavivando sentimientos y fortaleciendo vínculos. La fuerza de su conexión, visible en su compromiso conjunto en labores de ayuda y en los sutiles indicios de reconciliación, nos sugiere que su amor ha renacido, no solo de sus propias experiencias, sino también de la empatía y el apoyo mutuo en un momento de inmensa necesidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por la fascinante historia de Andy y Kerem. Esperamos que hayan disfrutado
Rutado del contenido y que les haya resultado tan intrigante como a nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este posible renacimiento de su pasión. ¿Creen que la tragedia los ha unido de nuevo? ¿Qué opinan sobre la fuerza del amor en tiempos difíciles? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fanáticos de estas estrellas o simplemente aman una buena historia de amor. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que seamos cada vez más y no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.